Bienvenidos, mi nombre es Rosario Santillán, soy estudiante de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia y el día de hoy abordaremos el tema de curación de heridas, las clasificaciones, sus cuidados y el proceso de cicatrización. Sabemos que el organismo posee una gran variedad de mecanismos para protegerse de la invasión de agentes patógenos, ya sean endógenos o exógenos. Dentro de los mecanismos de defensa externa inespecíficos se encuentra la piel y las mucosas. La piel es la primera línea de defensa contra la penetración de agentes externos y ambientales. Cuando se produce una alteración en la integridad de la misma, existe un riesgo de infección al penetrar estos agentes patógenos. Tal como lo vemos si analizamos las capas de la piel, la epidermis es la capa más superficial que está compuesta por 4 estratos de epitelio escamoso, el cual se va renovando continuamente. Esta contiene células como los queratinocitos, los melanocitos y las células de Langerhans. Los queratinocitos tienen la función de producir queratina y es la que hace que se vaya renovando constantemente. Los melanocitos son los encargados de la secreción de la melanina, misma que protege a la piel al absorber las radiaciones solares que son dañinas para nuestro organismo. Y por último tenemos las células de Langerhans, que participan en numerosas reacciones inmunitarias, como la fagocitosis. Posteriormente, la dermis es la siguiente capa. Funge como un sistema funcional y pues es una estructura amorfa que es abundante en mucopolisacáridos o también llamada sustancia fundamental, que es la que está formada por tejido conectivo que es rico en fibras de colágeno, elásticas y fibras reticulares que son las que dan sostén. También tienen numerosos plexos nerviosos linfáticos y está altamente vascularizada. La hipodermis o el tejido celular subcutáneo está formado por tejido conjuntivo laxo, fibras colágenas y una porción variable de adipocitos. Recordemos que la grasa subcutánea protege al cuerpo de los cambios bruscos de temperatura, absorbe la energía de los traumas mecánicos y es una importante reserva de energía. También contiene células del sistema inmune, que pertenecen igualmente al sistema fagocitario. También intervienen las respuestas inmunitarias de hipersensibilidad, en la hematopoiesis, la coagulación y, como veremos más adelante, en el proceso de cicatrización y remodelación de las heridas. Ahora bien, ¿qué es una herida? Una herida es una lesión en donde la integridad de cualquier tejido se ve comprometida. Por ejemplo, cuando existe la ruptura de la piel, rotura del músculo, en una quemadura o una fractura de hueso. Las heridas presentan ciertas manifestaciones clínicas, fundamentalmente 3, que es el dolor, la hemorragia y la separación de los bordes. El dolor se produce por la irritación de las terminaciones nerviosas y va a depender de la inervación de la región en donde se produce la herida y del agente causal de la misma. La hemorragia puede ser arterial, venosa o capilar, según la lesión de los vasos sanguíneos que se den a nivel de la zona donde se produce la herida. Y la separación de los bordes. Esta está relacionada con el agente traumático y las características anatómicas de la región en donde se produjo el mismo. Por ejemplo, cuando una herida es originada por un objeto punzocortante, generalmente existe una nula separación de bordes en comparación con una herida contusa, que es originada por traumatismo, lo que hace que la herida sea más grande y por la naturaleza del agente causal, sus bordes suelen ser muy irregulares. Ahora bien, existen numerosas formas de clasificar las heridas. Los criterios más utilizados son la profundidad y el mecanismo de producción de la misma o el agente traumático. En esta ocasión abordaré la clasificación por su mecanismo de producción o por el agente traumático causal. Tenemos las heridas punzantes, que son causadas por objetos como los clavos, las agujas, que ejercen una fuerza sobre el área de la piel y esta rebasa su elasticidad, por lo que es traspasada, y esto puede afectar a los tejidos más profundos. Como podemos ver en la imagen, los márgenes están muy próximos y la lesión mantiene el mismo calibre en profundidad, y pues en general es una lesión muy regular por la naturaleza del objeto que la provoca. Los bordes pueden estar limpios y con difícil acceso al fondo de la herida,
por la profundidad de la misma. Suele ser suficiente una limpieza desde los bordes hasta el exterior de la herida, una desinfección local y la colocación de un apósito. Sin embargo, habrá que valorar la afectación de estructuras profundas y la probabilidad de requerir una profilaxis antitetánica, debido a que los objetos generalmente están hechos de metal. Tenemos las heridas incisas, que son provocadas por objetos de corte agudo, como cuchillos, cristal roto, metal, etc., produciéndose por la presión y tracción de la piel. Se caracteriza por tener los bordes limpios y estos tienden a tener una separación entre ellos. Puede afectar las capas más profundas de la piel, ya que llegan generalmente a la dermis, y recordemos que esta es una zona altamente vascularizada, por lo que tienden a generar hemorragias. Según la afectación de los tejidos, pueden ser superficiales si únicamente seccionan la piel, y si son profundas, pues afectan a otros tejidos, incluso pudiendo llegar a cortar tendones, músculos y nervios. Estas pueden requerir una intervención quirúrgica dependiendo de su nivel de profundidad. Por otra parte, tenemos las heridas contusas, que son provocadas por un aplastamiento muy intenso de la piel contra el plano óseo de esta zona donde se produce el impacto, por lo que la piel se rompe y los márgenes que se originan son irregulares. Y bueno, son causadas por la acción de un subobjeto de superficie roma o redonda, pueden ser piedras, palos, etcétera. Y bueno, este tipo de heridas son características de los accidentes automovilísticos o accidentes laborales. Como podemos ver en la imagen, tienen bordes irregulares y pues generalmente suelen tener tejido necrótico. Suelen ser menos sangrantes que las anteriores. Sin embargo, se debe examinar el fondo de la herida para eliminar cuerpos extraños u otros materiales que dificulten la cicatrización o que puedan generar infección. Otro tipo de heridas son las abrasiones, que estas son lesiones muy superficiales que no causan la pérdida o perforación de la epidermis. También se conocen como raspones. Pueden ser causadas por una quemadura por fricción o simplemente por el roce con una superficie que no es lisa. Las abrasiones leves suelen sanar sin problemas y se producen fundamentalmente por roces, al contrario de las erosiones, que en estas, a pesar de que son superficiales, sí causa una pérdida de la epidermis de la piel. Sin embargo, no pasa a otros niveles de las capas de la piel. Y bueno, también suelen originarse por rozamiento, especialmente, como en las pasadas, por superficies sin pulir, pero también pueden ocasionarse por cierto tipo de sustancias que sean corrosivas. Y por último tenemos a las úlceras. Estas son lesiones de la piel y las mucosas que pueden afectar únicamente al epitelio o alcanzar estructuras más profundas, incluso hasta llegar al hueso. Hay isquemia tisular, lo que puede provocar la necrosis con pérdida de la sustancia celular. Ahora bien, ¿qué es la cicatrización? Pues son mecanismos fisiológicos que su objetivo es la reconstrucción de la piel, las mucosas o los tejidos que hayan sido dañados. Existen dos tipos de cicatrizaciones que están relacionadas con el tipo de herida. Por ejemplo, la cicatrización por primera intención se suele dar en heridas agudas, como los que son las incisas, las contusas y las quirúrgicas. Y pues después de las primeras 24 horas de su producción, eh, se puede incluso recurrir a las suturas debido a que pues hay una separación de los bordes importantes. Sin embargo, como su nivel de profundidad no es extenso, el tejido conectivo que se debe reemplazar es poco, por lo que el cierre epitelial se produce entre una semana y 10 días en adultos. En los niños será un poco más rápido el proceso. Al contrario de la cicatrización por segunda intención o heridas crónicas, que es cuando la extensión del defecto del tejido perdido o dañado es demasiado grande para los bordes de la herida y demasiado grande como para que se puedan aproximar o juntar a través de suturas.
En este caso se requiere la formación de una nueva matriz de tejido conectivo que reemplace al tejido originario, y una vez que éste se reemplace, el lugar que ocupa facilite la evolución de la epitelización y el cierre de la lesión. La mayoría de las heridas de larga evolución con este tipo de cicatrización son las lesiones por presión, úlceras vasculares, úlceras de pie diabético, heridas agudas con otras complicaciones como las dehiscencias o heridas quirúrgicas infectadas, así también como las quemaduras de gran extensión y profundidad. Generalmente la epitelización de este tipo de heridas depende de la extensión y la profundidad de esta, pero puede prolongarse desde las 3 a 4 semanas e incluso hasta años. Ahora abordaremos las fases de la cicatrización, que a grandes rasgos son 4. La primera es la fase de la hemostasis. En este el objetivo es controlar la posible hemorragia que se haya producido debido al traumatismo, por lo que existe una agregación plaquetaria en los vasos dañados y se pone en marcha la cascada de coagulación. Esto permite conseguir la hemostasia mediante la formación de un tapón de colágeno, plaquetas, trombina y fibronectina. Posteriormente, la fase inflamatoria se da también en paralelo a la fase de hemostasia. Aquí hay una liberación de muchas sustancias quimioatrayentes por parte de las plaquetas. Estas reclutan leucocitos, que en primer lugar están los neutrófilos, ya que son la primera línea de defensa del organismo ante una posible infección. Y una vez que la piel ha dejado de actuar como barrera protectora, favorecen estos mismos el reclutamiento de fibroblastos para empezar a reemplazar el tejido que se perdió por una matriz provisional o un tejido conectivo que posteriormente será un tejido de granulación o un tejido transitorio. En la fase proliferativa, el lecho de la herida ya se encuentra en condiciones para que se cree un nuevo tejido, ya que los macrófagos son una fuente continua de factores del crecimiento, lo que estimula la fibroplasia y la angiogénesis. Los fibroblastos crean una nueva matriz extracelular que facilita el crecimiento celular, mientras que los vasos sanguíneos que se están formando proporcionan el oxígeno y los nutrientes requeridos para que se mantenga el metabolismo. En este caso, porque está en una fase de casi remodelación, la velocidad de estos procesos es alta y el metabolismo es alto también. En la fase de remodelación, la herida ya se encuentra tapizada por células epiteliales. Sin embargo, el proceso de cicatrización continúa, ya que está conformada por tejido de granulación, el cual, como ya había mencionado, es un tejido de transición y está caracterizado por una gran cantidad de vasos sanguíneos, fibroblastos, miofibroblastos, macrófagos y finas redes de colágeno con una gran actividad metabólica, justamente para seguir reemplazando este tejido. Y pues es un periodo que puede durar meses e incluso años. El nuevo tejido va adquiriendo características similares, aunque no idénticas a la del tejido adyacente o a la del tejido que se encontraba anteriormente en esa zona. Poco a poco, la densidad de estas células de la defensa, como los macrófagos y los fibroblastos, se va reduciendo, de la misma manera que el flujo sanguíneo se va regularizando poco a poco y disminuye en general la actividad metabólica de estos procesos conforme se va reemplazando cada vez más el tejido nuevo. Ahora nos centraremos en el concepto de curación de heridas. Estas son una serie de maniobras que se realizan para la asepsia de una herida. Existen las curaciones de heridas asépticas y las curaciones de heridas infectadas. En este caso nos centraremos en las heridas asépticas. Y bueno, pues los objetivos principales son: número 1, favorecer el proceso de cicatrización, conseguir una cicatriz estética en la medida de lo posible y que ésta sea funcional para poder conseguir que la persona recupere su homeostasis. Y pues al ser una clasificación de curación de heridas asépticas, lo que queremos evitar es que exista una infección o que se desarrolle una infección.
Inicialmente debemos identificar a nuestro paciente, valorar el estado del mismo, realizarnos un lavado de manos y preparar y llevar nuestro carro de curaciones a la unidad clínica. Como sabemos, el carro de curaciones debe contener guantes estériles, gasas, apósitos, soluciones para irrigar como el agua inyectable o solución salina, jabón líquido y un equipo de curación que consta de una riñonera y 2 flaneras, así como en nuestras pinzas ya sean Rochester o Kellys. Debemos abrir los equipos estériles y colocar el material requeridos con técnica estéril. Debemos calzarnos los guantes con técnica cerrada, asegurándonos de solo enguantarnos la mano dominante y la no dominante la dejaremos sin enguantar para manejar nuestras soluciones. Una vez que ya tenemos acomodado nuestro material en nuestro campo estéril y nuestras soluciones ya se encuentran en las flaneras, procederemos a calzarnos el otro guante. Cargaremos nuestra jeringa con la solución de irrigación. Colocaremos nuestras gasas en la flanera que tiene jabón y con una pinza las tomaremos y comenzaremos a hacer la limpieza de la herida, primero limpiándola con el jabón líquido, que puede ser del centro a la periferia o de lo limpio a lo sucio. Este procedimiento se puede realizar las veces que sean necesarias hasta que la herida esté limpia y de preferencia hay que cambiar la gasa. Enjuagaremos la herida con la solución para irrigación. Secaremos con una de las gasas estériles y secas la herida en el mismo sentido en que se realizó la asepsia. Colocaremos el antiséptico de nuestra elección y dejaremos actuar. Posteriormente cubriremos la herida con una gasa estéril y colocaremos un apósito o en este caso podemos colocar cinta micropor. Una vez realizada la curación, le avisaremos al paciente que el procedimiento ha terminado. Nos retiraremos los guantes y registraremos el procedimiento y anotaremos los datos significativos, complicaciones durante la curación y las condiciones de la herida. Para concluir, debemos señalar que la piel es un órgano que es la primera línea de defensa y al tener una serie de células que son mecanismos de defensa, generalmente existe un equilibrio natural entre agentes infecciosos con los que nos relacionamos y estas barreras de la piel. Esto a su vez favorece que no todas las heridas se infecten, especialmente si son de poca profundidad. Sin embargo, por esto es importante que nosotros como el personal de enfermería estemos constantemente valorando para identificar de manera precoz los signos y síntomas de una infección, ya que esto ayudará a iniciar un adecuado tratamiento con el fin de que se desarrollen otras patologías como bacteremias, osteomielitis, que pueden tener consecuencias fatales para el paciente. De la misma forma, eh, está en nuestras manos que se eviten el desarrollo de las lesiones por presión, que son muy comunes en el ámbito hospitalario y que pueden tener consecuencias fatales para los pacientes o las personas que reciben atención a la salud.